Buenas noches, mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Piscis. Escuchadla, si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada, de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o un ritual especial para este 2023, podéis escribirme a mi WhatsApp, que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar vuestra lectura Piscis con 4 barajas. Utilizaré este oráculo al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses. Os recuerdo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con esta hermosa baraja de tarot inspirada en los sueños para saber mucho más sobre tu persona, quién va a llegar hasta ti y si estabais preocupados por algo material, financiero, dinero, trabajo, las cartas también nos lo dirán. Tengo mi oráculo de mensajes con 110 cartas muy claros, explícitos, para saber qué quisiera decirte esa persona dentro de su corazón, qué recuerda cada vez que piensa en tu nombre y qué no te dijo, qué está pensando en este momento. Podéis leer que los mensajes son muy claros, como os he dicho, y reveladores. Y comenzaré con una sorpresa, amigos míos, porque sabéis que he estado un tiempo sin grabar porque no podía. Ahora ya estoy muy bien, voy a estar con vosotros todas las navidades y estoy preparando las lecturas signo por signo en el amor y en otras áreas para este 2023. Os quería dar las gracias de corazón por seguir en nuestro canal, por todos esos comentarios, mensajes tan cariñosos que me han llegado, por vuestra preocupación, por seguir aquí. Sé que muchos habéis estado viendo hasta lecturas de hace semanas y meses. Gracias de corazón por todo vuestro apoyo. Quiero que os suscribáis, que pongáis el like, activéis la campanita, porque vamos a ver lecturas maravillosas. Yo creo en el amor, este amor existe, almas, llamas gemelas, lo que tú sientas que es especial y es posible materializarlo en la tierra. Para eso estamos aquí, para amar y ser amados. Y esta sorpresa que os traigo, nuestra baraja, porque hablo de una historia de amor universal, se ha ampliado a 127 cartas. Ahora están los números maestros, el 2-2 simbolizando una boda, el 3-3, el 4-4, nuevas cartas hablándome de sueños, meditaciones, portales, más información de cómo debéis avanzar en vuestro camino para estar en unión, no solamente sabiendo que siente esa persona. Piscis, sacaré vuestras iniciales en el amor. Piscis, Piscis, Piscis en el amor, Piscis, y estas son para vosotros, la O y la A, amor. La N, tengo la U, la F, la R y la I. Mirad, amigos, amor, una M, y presentía que era amor para vosotros. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de vuestra persona especial. Y sacaré vuestro número de la semana, que puede ser un aniversario, fecha de cumpleaños, una secuencia numérica que estáis viendo y os va a guiar en el amor. Piscis, en el amor, Piscis, y este número para vosotros va a ser este. El 5, un 5 muy especial porque se sitúa en la sefirá de Geburá, del árbol de la vida, hablándome de mucha fuerza y adversidad. Hay alguna serie de procesos complicados que habéis estado atravesando en vuestras relaciones o asuntos que pueden ser más laborales, pero contáis con la intervención de un ser magnífico que es un guía espiritual. El Papa está justamente en esta sefirá, en este número 5, para ayudaros a conseguir vuestros fines más materiales. Creed en vuestros guías espirituales y en todos los ángeles que os acompañan. Número 5, grandes cambios se avecinan para vosotros, Piscis. Y vais a tener la certeza y la sabiduría de que es posible alcanzar lo que deseáis. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles para vosotros, Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Y comenzamos, Piscis, preguntando: ¿qué le depara Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis?
¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? Veremos qué siente esa persona y cómo puedes llegar hasta ella. ¿Qué sueña o qué piensa antes de irse a dormir? Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Hay muchos sentimientos que están escondidos. Lo siento, amigos míos, cada vez que estoy barajando las cartas y que tarda alguna en saltar. Primera carta para vosotros. Búsqueda. Amor mío, te estoy mirando a través de tu WhatsApp, redes sociales, preguntando a amigos o familiares que están a tu alrededor, porque me preocupa saber cómo estás, si estás bien, si puedo ayudarte en algo, y lo que quiero es extenderte mi mano para que puedas subir conmigo hasta los cielos. Por eso yo puse esta fotografía de tu mano y de la suya para ayudarte en una situación en la que tú te puedas encontrar, Piscis, muy apurada o desolada. Esta persona va a cruzar contigo calles, algunos territorios para llevarte a un lugar muy específico, no solamente porque está tratando de buscarte y de ayudarte en tus planes o propósitos, sino que vais a hacer algo muy bonito y va a ser una reunión. Y cuando la hice pensé en algún restaurante o lugar que tuviese vistas. Te estoy buscando, estoy aquí para ti y tú eres mi prioridad. Mirad qué cara tiene esta chica y qué ojos tan levantados. Estáis intuyendo que esta persona está tras vosotros, Piscis. Sigamos. Es una persona que no pierde atención a cualquier movimiento. Sabe muy bien si estás con alguien, qué emprendimiento profesional estás teniendo, si te vas de vacaciones, lo sabe todo de ti. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? Tengo aquí 2 cartas con mucha pasión, intensidad, este chakra raíz, estos mensajes telepáticos, mentales que estáis recibiendo, como esta chica que lleva un colgante en su tercer ojo. Me haces arder tanto como esta carta de aquí, donde hay una hoguera y una pareja se sienta unida en una playa, tanto como mi chakra raíz. Desearía estar contigo en este momento, abrazado a ti, en tu propia cama, en la nuestra, en nuestra casa, porque deseo amarte y hacerte el amor, ver tus ojos con mucha claridad, que me parecen intensos, muy atrapantes y atractivos. Esta chica, 3 mujeres que tengo en las 3 cartas, abre muy bien sus ojos. Mirad, esta mirada que es tan penetrante como estas 2 mujeres y que tiene una torcha encendida de tanta pasión que contiene esta persona por ti y tú, Piscis, que me estás escuchando, por él o por ella. Las almas y llamas gemelas os atraéis como el fuego. Sois un imán y hay mucha atracción física. Os gustáis tal y como sois. Quiero que con esta carta de chakra raíz hagáis meditaciones, no solamente para este chakra, para que sintáis la tierra o el agua, que sois como pececitos, sino que establezcáis una serie de compromisos con vosotros mismos, de poder sembrar para poder recoger este perdón y la relación que tanto deseáis. Perdóname, amor mío, no es exactamente la carta del juicio final en mi baraja porque es tiempo divino, pero aquí hay una pareja que se ama intensamente con este fuego en una hoguera que está plantando para poder cocinar. Tu persona desea llevarte a algún lugar, siento que es un restaurante, has podido estar con esta persona íntimamente o has salido o lo has planeado, Piscis. Y desearía hacer una escapada, un viaje muy romántico contigo. En otros casos será una luna de miel. Necesito, porque tengo sobre mí peso y culpa sobre todo lo que te he hecho. Te he dejado sola, lo veo con estas cartas que tengo aquí presentes, porque te está buscando y eso significa que no estáis en este momento cara a cara. Y necesito redimirme y que puedas perdonar lo que te hice. Una nueva oportunidad para vosotros se está acercando, Piscis, con la carta de perdonar. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana
de diciembre y próximos 3 meses, Piscis, 11-11. Os he dicho, Piscis, que yo sentía el fuego de la pasión y mucho más, de un alma, de una llama gemela. Puedo sentir las cartas antes de comenzar. Mis guías espirituales me dan información. Cuando estoy haciendo una lectura, a veces ni siquiera estoy escuchando nada de lo que hay alrededor, aunque esté en silencio, estoy sola, pero tengo mi intuición muy desarrollada y yo estaba ya percibiendo este tipo de conexión especial. Vuestro chakra raíz, una persona que se conecta telepáticamente, que está en tus sueños como el 11-11, o estás viendo este número, Piscis. Porque yo te amo tanto como tú a mí, que descendimos un día desde las estrellas, que es donde estábamos, y también en algunos planos materiales, dimensiones de este mundo, para estar juntos. Te he abrazado tantas veces, 24 horas, como mi propia alma. Te he estrechado entre mis brazos. Algunos habréis tenido un contacto íntimo con esta persona, la conocisteis y os pareció que era muy especial. Habéis visto tantas veces el 11-11 en vuestro nombre, matrículas de coche, cuando habéis salido a la calle, en algún portal, en las películas, y os habéis preguntado qué significa. Habéis buscado información. Y lo que os dicen vuestros guías espirituales es que vais por buen camino, que vosotros dos no podéis estar separados, no lo estáis. De hecho, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente os estáis comunicando, solo que algunas veces físicamente las almas, llamas gemelas, no están juntas, hay periodos de separación y pueden ser algunos de años, pero eso no significa que esa persona esté separada de ti y que no vaya a volver. Hay un plan divino muy concreto para ti, Piscis, y es que sigas todas estas señales, no solamente las del 11-11, sino si estás viendo el 2-2 o el 10-10 o el 9-7, números en particular, porque vuestros guías, ángeles, arcángeles, ancestros os envían mensajes que están codificados a través de los números, y estos son exactos, y el universo está conformado a través de muchos números. 11-11, solo tú me haces arder, atrapar tu cuerpo, sentir tu pecho, tu espalda. A veces, como estoy percibiendo ahora, podéis tener alguna especie de tatuaje, y no lo digo por sino por esta carta, o alguna identificación, un lunar, algo muy preciso en vuestro cuerpo que esta persona sepa y haya tocado alguna vez. Quiero que sepas que voy a regresar y a estar contigo. Si veis este número, tenéis que cumplir más planes divinos, propósitos materiales en la tierra, no solamente estando con vuestra persona, de servicio y de ayuda a los demás. Sed generosos, amables, sed capaces de perdonar, porque el perdón nos da liberación. Muy hermoso, Piscis, con este 11-11 y tanto fuego en 3 cartas, una hoguera, otra hoguera donde hay una pareja unida y una mujer que atrapa su propio fuego y que lo reparte con su alma llama gemela. 11-11. Nuevos comienzos llegarán para vosotros con este número 1, y los planes que hayáis tenido, que puedan ser profesionales, de casa, de hacer algo, cambiándolo, entonces se van a materializar con el 1. Como si fuera el mago. O un as que le depara a Piscis en el amor, y sacaré 2 cartas más para Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses para Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses, Piscis, que le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses. Tu persona sueña mucho contigo y despierta en cómo desearía tocarte y hablarte. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? Amigos míos, esta carta sí la voy a dejar. Despertar espiritual, almas y llamas gemelas. ¿Habéis sentido, visto algún tipo de secuencia numérica o señal a través de vuestros guías? Puede ser que algunos leáis libros o hayáis encontrado información, os hayáis despertado, porque no solamente vivimos en esta tercera dimensión, hay mucho más. Y una última carta que le depara a Piscis
en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis. Piscis ha tirado hasta la tarjeta. Voy a explicaros despertar espiritual. En algún momento, y puede que los dos no lo hagáis al mismo tiempo, uno de vosotros despierta y se da cuenta de que existe una relación muy especial, no solo porque os encantéis físicamente, que las llamas gemelas nos atraemos muchísimo, sino porque hay una intervención divina. Una virgen, un ángel, alguien os ha comunicado que esta persona y tú, por medio de tu intuición, de tus instintos, de tus sueños, que estabais aquí reunidos en la tierra para estar juntos. ¿Habéis visto tantos números? ¿Los habéis buscado? ¿Los seguís viendo? Y todavía en algún momento os preguntáis si esto es producto de la razón o es cierto o no. Amigos, existen los ángeles, los espíritus, y están aquí para ayudarnos. Pueden ser familiares que os ayuden a alcanzar lo que tanto deseáis. Esta Virgen os está iluminando este camino con mucha luz frente a una tirada donde tengo 3 cartas absolutamente llenas de fuego. Creed en aquello que estáis sintiendo, porque si intentáis debatir si existe o no este amor, entonces no podréis concluir vuestro camino. Hacedme caso, seguid todo aquello que estéis presintiendo. Una persona que está cerca de ti, que en cualquier momento podría despertar. Yo os puedo decir que la parte más masculina siempre está buscando a su divina femenina y la hace despertar. Por ese motivo vosotros estáis viendo todas estas señales y esta lectura. Carta, culpa. Una persona que ha llorado, y tú también, Piscis, has estado dentro del agua como esta mujer con muchas lágrimas. Puede haber, o en el pasado o en este presente, personas que estén a tu alrededor, que sea una triangulación, o que esta persona tenga otra relación, y has sentido tanto dolor y pesar, y tu persona sobre todo tiene muchos remordimientos, más que tú, porque tengo la carta de perdonar y la carta de culpa. Se alejó de ti. No hay unas explicaciones suficientemente claras para ti y las estás buscando, Piscis, a través del mundo espiritual. Esta culpa y la carta de perdonar están muy unidas en tu persona. Si ha tenido otra relación, se fue por una infidelidad o porque no sabía qué hacer durante vuestra relación, va a haber grandes cambios si seguís los consejos de las cartas. Y en la base de la baraja voy a ver lo que tengo. Fertilidad, porque te considera su emperatriz. Escribe tus sueños. Llamas gemelas son para vosotros. Escribe tus sueños. Estáis teniendo sueños con esta persona, o algunos que son muy reveladores, con mucha simbología, donde veis animales. Los animales también son tótems, nos ayudan a conseguir nuestras metas y nos dan mensajes. Quiero que me los contéis en comentarios y os diré su significado. Y los apuntaréis, porque debe haber un cuaderno de los sueños. Es muy serio, amigos, porque a través de ellos podemos navegar en el subconsciente, no solo en el nuestro, sino el de otras personas. Los escribiréis y empezaréis a apuntar no solamente aquellos sueños que tenéis durante la noche, sino los que tenéis despiertos, y comprobaréis durante el tiempo que se hacen reales. Fertilidad. La emperatriz, arcano mayor número 3, Libra y Tauro, planeta Venus. Me encantas. Eres mi musa, la mujer u hombre más excitantes, más sensuales que he conocido en mi vida, porque eres mi alma, llama gemela, no puede haber otra como tú. Contigo he parido y engendrado todo lo que puedo yo dar en este mundo, y es mi alma misma, porque tengo esta carta que me está hablando de llamas gemelas y el 11-11. Gracias a ti he podido tener niños, algunos tendréis ya hijos con esta persona o con otros, y os sentís como esta gran dama de la naturaleza llena de flores, y yo sintiendo que esta persona, mucho más que flores, desea llevarte a algún lugar, un restaurante o un sitio que conoces, viajar, escapar, que te guste muchísimo, puede ser en la playa o en el campo, porque tengo aquí tanto uno como otro. Y en la emperatriz sobre todo, porque ella está aquí, a ella no le importa el imperio más físico, y es lo que ve tu persona de ti, que eres encantadora, te encanta cuidar de los demás. Puede ser una mujer que sea muy joven, no importa que seas mayor, Piscis, pero tú para él siempre encenderás su pasión.
parir en la vida como esta carta, Piscis. Si estabas deseando cumplir un objetivo muy físico o te estaba preocupando el dinero o un negocio, estudiar algo, vas a tener mucho éxito con esta carta y el número 3, que representa siempre a Júpiter, planeta muy expansivo que nos habla siempre de la riqueza, de lo material y de la espiritualidad. Si estáis unidos a la tierra, que es lo físico, y lo más espiritual, que es el cielo, conseguiréis todo lo que os propongáis en la vida. Así te ve tu persona, con mucha sensualidad y muchas ganas de abrazar, de tocar tu cuerpo en todas las cartas. Llamas gemelas, eres tú, mi amor en el cielo, desde las estrellas, como el 11-11. Un día estuvimos juntos tú y yo, éramos almas. Íbamos no vagando ni perdidos, sino que deseamos por un pacto estar juntos, porque todo lo que habíamos aprendido en vidas pasadas podíamos compartirlo, y tú y yo somos semejantes y nos amamos, no necesitamos expresarlo con palabras, por eso tu persona se comunica a través de su tercer ojo contigo, y tú lo sientes, todo ese fervor y esa sensualidad que llega hasta ti. En algún momento, Piscis, te has levantado de tu propia cama y has sentido como que esa persona estaba sobre ti, tocándote. Esto sucede y es real. Bajasteis a la tierra y os reencontrasteis en un momento. Algunos lo habréis hecho con 20 años, otros con 50. Y sobre todo, si sois llamas gemelas, os separasteis, porque hay periodos que son de aprendizaje en solitario y no significa que no vayáis a estar juntos de nuevo. Te amo porque eres mi alma. No hace falta que busques nadie más ni que encuentres respuestas en otras personas, porque tú eres yo, eres mi espejo y estás dentro de mí. Llamas gemelas, la emperatriz, Libra y Tauro. Voy a poner aquí. Y voy a sacar mi baraja de mensajes y sabremos qué más nos quiere decir esta persona textualmente. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana? ¿O qué quiere decirte esta persona? Porque hay muchos mensajes. Piscis, ¿qué quiere decirle esta persona desde el fondo de su corazón? ¿Qué siente cada vez que se va a dormir y que no te dijo, Piscis? ¿Qué tiene guardado dentro de su corazón, Piscis? ¿Qué tiene que decirle esta persona a Piscis desde su corazón? ¿Qué no se atreve a decirte? Piscis, ¿qué tiene que decirle esta persona a Piscis desde su corazón? Redes sociales. Una persona que te observa, como en la carta de búsqueda. ¿Qué más tiene que deciros? ¿Hay una canción preferida entre vosotros dos? ¿Una película? Una película que hayáis visto desde vuestro sofá. Hay una canción especial. ¿La habéis bailado o recreado si no os conocéis todavía en persona cuando habéis hablado de cómo podríais estar juntos bailando? ¿Qué quiere decirle esta persona a Piscis desde su corazón? ¿Qué quiere decirle? Y un mensaje más. Preocupación, teme perderte. Puede haber pasado mucho tiempo para los que me estáis escuchando. Chakra del tercer ojo, no es casual. 11-11, 2233, 11-11. Además del 11, quienes veis el 2-2 o el 3-3, porque el 2-2 es la boda, el enlace, el estar dispuestos a entregarnos a esta persona considerando que es algo muy especial, un amor para toda la vida. Por eso este hombre la agarra bien fuertemente, quiere tocar su mano, su anillo, su vinculación, pero con un compromiso muy formal, contrato. 3-3, lo estás viendo como yo. Creo que el universo me está mandando alguna señal sobre ti, porque tu persona puede estar viendo algún número o tener alguna revelación o sueños contigo, Piscis, y trata de razonarlo, pero no se puede. Todavía no tenemos algún tipo de sistema, mecanismo para poder guardar nuestros sueños o verlos en alguna pantalla. Tu persona no podrá alcanzarlo a través de la razón, sino entender la conexión por sí mismo. 11-11, esta carta maravillosa del chakra del tercer ojo que, como veis, amigos, se repite. Chakra del tercer ojo. Llevo este colgante en mi frente porque me comunico contigo, tu intuición, amigos. Lo que ocurre es que a veces no queremos creerlo o pensamos que vamos a perder la razón. Preocupación.
Temo perderte definitivamente. Tal vez me hayas olvidado después de tanto tiempo. Para algunos ha pasado años. Redes sociales. ¿Qué sientes por mí cuando me ves en mis redes sociales? A veces posteo alguna canción o frase para que me recuerdes y lo hacen en el anonimato. No quiere decir expresamente que es para ti, sino que es una indirecta. Puede ser esa canción que os he dicho que quiera bailar contigo, que alguna vez la bailasteis, que os mandasteis a través de un WhatsApp, aplicación social, o yo siento que también hay películas aquí, amigos míos. Decídmelo en comentarios. Sacaré el tarot y sabremos algo más. Piscis, ¿qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses? Piscis, 4 de copas, mucha tristeza por cómo os dejó esta persona con este rechazo. No estoy preparado para tener una relación, es lo que os dijo, y a pesar de ello, estas 4 copas siguen estando en mis tirantes porque todavía te amo. Sabía que me estabas entregando todo tu amor y por eso llevo entre mi cabello estrellas y lunas que me recuerdan a ti durante las noches, y me comunico contigo porque la luna representa nuestros sueños y energía más fértil y femenina, como podría ser una emperatriz o una alta sacerdotisa. Perdóname, mis mofletes siguen aún rosados porque te recuerdo y mis ojos están puestos en ti. A veces mostré esta cara de reflexión, de tedio, de hastío, de querer apartarme de ti, pero tú estás siempre en mí porque eres la ropa que yo llevo puesta. Amigos, Cáncer con este 4 de copas y rechazo que sentisteis. Piscis, y sacaré una carta más. Piscis, ¿qué le depara a Piscis? Para algunos habrá incomunicación con esta persona. ¿Qué le depara a Piscis? No estáis recibiendo el amor, las frases, lo que quisierais de vuestra alma llama gemela, como este 11-11, como esta emperatriz. Pero os lleva en esos tirantes. Y cuando llevamos los tirantes, amigos, no es cualquier parte, sino nuestro pecho, nuestro corazón. Nuestros órganos más importantes están aquí en el tórax, como esta chica. Es hora de que os hagáis felices. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses para Piscis? Una carta más. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y en los próximos 3 meses? ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre? Y tengo estas cartas reveladoras, amigos míos, porque sí hay nuevas etapas que se acercan. La carta de la muerte muy positiva. Avances, 6 de espadas. Amigos, hay segundas oportunidades, terceras, cuartas, siempre lo podemos lograr. Y sé que algunos os preguntáis alguna vez, o muchas, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué las almas, llamas gemelas, una persona que dice quererte, luego no quiere una relación contigo, o se siente abrumado, confundido, o puede comenzar una relación con otras personas? Porque debe aprender. Hay etapas vitales en nuestra vida que podemos hacer y necesitamos hacer separados. Eso no significa que no nos volvamos a reunir. Nos enamoramos y nos volvemos a reenamorar de la persona que hemos amado antes de esta vida. Lo que ocurre es que tenemos que recordarlo, y cuando estamos preparados, entonces llega nuestro justo momento para estar en unión. La carta de la muerte. Arcano mayor número 13, Escorpio, Plutón. ¿Veis? Es una carta magnífica, muy positiva, porque lleva una bandera con una rosa o flor blanca anunciándome que va a haber cambios muy favorables y positivos. Este esqueleto lleva una especie de pentáculo con todo el mundo material y el alma, porque vais a tener muchos beneficios. Nuevas empresas, o pueden ser estudios, vais a estar realizando y obteniendo triunfos económicos si lo estabais buscando. Dejad que lleguen estas oportunidades y no temáis esta carta, porque os digo siempre que he visto a lo largo de mi vida este número 13 y me ha dado unas oportunidades magníficas. He cambiado desde el interior y al exterior.
Estos cambios llegarán de la mano de Escorpio para vosotros y con una oportunidad en el amor diferente. Vais a cruzar muchos caminos, algunos haréis viajes. Con esta emperatriz que vuelve a repetirse, arcano mayor número 3, Libra, Tauro, y este 6 de espadas que yo amo tanto, que es Acuario, con Urano, las nuevas oportunidades, los segundos viajes, los terceros. Amor, si tengo que moverme, salir disparado, coger un barco o que tú te acerques hasta mí, voy a estar esperándote. Eres mi emperatriz, fértil, sensual, me atrapas, ardo contigo porque llevas en tu cabello estrellas relucientes y brillantes y en tus orejas el símbolo de Venus, de la pasión, del amor y del arte. Personas a las que os gusta mucho, puede ser estudiar, también el cine o géneros muy artísticos, creativos, la escultura. Deseo que regreses conmigo y que hagamos juntos un viaje, y siento que este viaje va a ser muy literal, no tan metafórico, sino que vais a iniciar o vais a ir a algún lugar donde os guste mucho. Este 6 de espadas viene cargado con mucha esperanza, con esta serpiente, símbolo del conocimiento y del renacimiento. Os apoyaréis, como hace esta chica, en estas 6 espadas. Hay algo que os atrapa y que nos deja salir hacia el exterior. Quiero que hagáis el sacrificio que debáis hacer, puede ser mental, que renunciéis a algo que os está haciendo daño, que cambiéis emocionalmente, porque el número 6 nos advierte que tenemos que dejar ir junto a la carta de la muerte algo que es muy nocivo para nosotros, cambio de mentalidad o romper con nuestras creencias limitantes. Vamos allá, amor mío, a hacer este viaje, ya que creemos, tú y yo, el imperio que nos merecemos en este mundo. 6 de espadas, la emperatriz, una lectura con mucha carga sensual. Voy a poner Acuario en este 6 de espadas. Algunos ya tenéis hijos con las cartas que ya estoy viendo, la emperatriz volvía a repetirse, otros queréis tenerlos o quedaros embarazadas, tenéis nietos, familias, hay cargos para vosotros, Piscis, y a veces os sentís demasiado abrumados por lo que tenéis alrededor y tanto peso que lleváis solos. Por eso esta persona os estaba buscando desde el principio, porque también quiere ocuparse de ti y de tu familia y de todo lo que te preocupa. Sacaré este oráculo y sabremos algo más, Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor en esta semana de diciembre y próximos 3 meses? Y veamos, Piscis, Acuario, Piscis en el amor, Piscis, y esta carta es para vosotros. Puede haber un triángulo amoroso para algunos, una tercera persona. Aquí tengo en la base de la baraja una tercera persona, porque veis unos labios que pueden ser picantes, mujer rival, o que se haya ido alguna vez, que esté con alguien más y tú lo sepas, o te haya triangulado, Piscis. Aquí esta persona está muy superficial, unos labios, tacones. Las 3 cartas me están hablando de lo mismo, y sin embargo aquí tengo 2 cartas que me dicen lo contrario. Esto es como consejo. ¿Alguna vez habéis discutido con esta persona? Otras personas pueden ser 2 hombres, 2 mujeres, que te dejase por alguien más. Aquí está. O puede estar escondida, que tú no lo sepas, Piscis. Como sois muy intuitivos, lo descubriréis. Estos zapatos, tacones, estos labios, alguien que solamente está aquí en una triangulación porque quiere una relación casual u obtener de la persona que tú amas algo material, pero que no es amor de las almas, llamas gemelas, ni con estas cartas que tengo aquí. Todo es superficial. Una persona que vive la vida de una manera muy intensa y que puede estar con más personas a la vez. Y estas, amigos míos, me dicen amor, verdadero amor, amor incondicional, como un 11-11, como las llamas gemelas o como la emperatriz. La emperatriz tiene una energía muy maternal. Podéis ser madre o padre. No tenéis una mala intención, estáis en el mundo para seguir creando. Y hay aquí una persona con un corazón y un lazo, símbolo del infinito, una lemniscata, que también tienen el mago y la fuerza. Sabiduría interna infinita, como os he dicho antes, desde el universo, que ya teníais ese aprendizaje compartiendo con vuestra alma y llegasteis a la tierra. Tenéis que recordarlo. Os está ayudando a crecer espiritualmente, y esta comunicación con esta persona,
lo habéis deseado mucho, pensado que podía escribiros un mensaje, una declaración a través de WhatsApp o, como veis aquí, algún tipo de aplicación, que estéis en el Facebook, en TikTok o en Instagram. Un círculo alrededor como si se tratase del loco de comienzos infinitos y eternos entre vosotros dos que nunca acabará y muchos corazones alrededor. Reciprocidad, a pesar de que otras personas se hayan podido inmiscuir en vuestra vida o que sea una relación kármica que son necesarias para aprender, amigos. No quiero que penséis que son relaciones que no tienen sentido, son vacías. Tu persona y tú, una mano de mujer, podéis ser del mismo género, no importa. Hay dos que están chocando sus móviles. Yo también he pensado en ti, en escribirte un mensaje, en decirte que te echo de menos, que quiero ir contigo a bailar o a llevarte a un restaurante. Aunque no tenga la carta de cita o de invitación, yo ya lo presiento con estas cartas que tenía aquí delante. Pues bien, Piscis, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, cuál es vuestra historia, y os responderé siempre que pueda. Muchas gracias a todos por estar aquí. Suscribíos, activad la campanita, poned un like. Quiero ver y leer esos comentarios de los sueños que tenéis, de cómo es vuestra vida, qué esperáis, no solamente en el amor, sino es algo financiero, estáis estudiando, queréis cambiaros de ciudad, compraros una casa, y os responderé. Gracias a todos de corazón, os mando desde aquí besos, abrazos. Quiero que paséis un feliz mes de diciembre y también las navidades, que voy a estar aquí grabando con todos vosotros. Gracias de corazón y nos veremos en la próxima lectura, Piscis.